Entonces, bienvenida a los que se conectan a las redes sociales, los que nos van a ver, y decirle Dios le bendiga grandemente. Hay una palabra poderosa para usted en esta mañana, porque Dios quiere que tú también seas salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén. Así que prepárate para recibir la palabra en esta mañana. Quiero que la iglesia se ponga en pie y vamos a comenzar a ver capítulo 12 de Éxodo. Capítulo 12 de Éxodo. Vamos a leer solo del versículo 1 al 5. Voy a estar ahí en ese capítulo. Dice así: habló Moisés a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este os será principio de meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán unos según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Amén. Hermano, quiero que usted, ahí donde está, diga: Señor, yo quiero que hoy la palabra me hable. Amén. Que la palabra me enseñe cosas nuevas hoy. Que yo encuentre respuesta en ti, Señor, hoy. Y que mi vida sea cambiada. Amén. Puede sentarse. Bueno, los que no vinieron la semana pasada, yo les recomiendo que se vean el mensaje del domingo pasado para que puedan entender este segundo mensaje, que es una continuación de lo que se enseñó el domingo. El domingo hablamos de ¿qué? Hablamos de rompimiento. Amén. Faraón te retiene. Faraón te retiene. Y creo que este mensaje es claro. Por lo tanto, usted, mi hermano, si no asistió, sería bueno que pudiera mirar para que empalme con esta segunda parte, donde vamos a estar hablando que estemos rompiendo con tantas cosas que hay en el pueblo de Dios que no los deja avanzar. Hablamos de rompimiento de la religiosidad, rompimiento de las excusas y muchas cosas más. Y por eso Faraón te retiene. ¿Cuántas veces, estoy haciendo un pequeño preámbulo de lo que fue el domingo pasado, cuántas veces Faraón retuvo al pueblo de Israel? Sí, vayan, pero luego los retenía. Y eso hay hoy en la iglesia cristiana. Faraón está reteniendo a mucho pueblo de Dios y no lo deja ir. Hablamos de lo esencial, de la parte esencial del cristiano. ¿Cuál era qué? Alabanza, adoración y servicio a Dios.
Si usted lee los capítulos del 5 al 11, todo el diálogo que tuvo Moisés con Faraón era: deja ir al pueblo, y leí todos los versículos que hablan, deja ir al pueblo para que haga fiesta, para que me alabe y para que me adore. No dice más. Ahí no dice que Dios le dijera a Moisés: dígale a Faraón que los deje salir para que cultiven, para que crezcan sus ganados. No dice nada de eso. Habla de que Dios quería sacar a Israel de Egipto para que fuera a alabarle y adorarle y le hiciera gran fiesta. Porque lo primordial y lo esencial en la vida del cristiano es la alabanza y la adoración a Dios, el servicio, porque para eso el Señor te llamó. Y nuestra vida debe estar centrada en ese tiempo y en esa vida de adoración que solo no se vive en la iglesia cuando usted viene, sino que usted también la vive afuera, porque dependiendo cómo usted se comporte y si usted da testimonio de Cristo, está alabando y está adorando a Dios, está exaltando y está glorificando el nombre de Dios. Pero el centro de un cristiano, lo más importante de un cristiano es una vida dedicada a Dios, es una vida de oración, de alabanza, de adoración, de entrega, de servicio. Esa es la parte esencial de un cristiano. Lo demás son añadiduras. Y hablé de que cuando tú cambias el orden de las cosas, Dios pasa en segundo plano. Eres un religioso, lo dije claro. Cuando para ti es más importante algo que Dios, eres un religioso. Y hay mucha religiosidad en el pueblo de Dios hoy en día. A veces señalamos los de afuera, son religiosos. No, dentro de la iglesia cristiana hay un espíritu de religiosidad que está atando a muchos, y como Faraón no los deja salir, los retiene. No avanzan y no pueden avanzar. Pero hoy continúa. Entonces, por eso le digo, sería bueno que pudiera usted ver el mensaje pasado. Hoy veremos la Pascua, que en términos generales es salvación y libertad. Vuelvo y repito. La Pascua significa en términos generales salvación y libertad. Porque Dios quería sacar a Egipto, al pueblo de Egipto, para que puedan ser salvos, porque allá en el mundo, porque allá en Egipto no podían ser salvos, y obtuviesen la libertad. La libertad en Dios, en nosotros libertad en Cristo Jesús. A libertad nos llamó ¿quién? El Señor. No a esclavitud. Y la esclavitud no es como la religiosidad, son dos cosas muy parecidas. Ni la religiosidad es solo los que se aferran a imágenes, hay otro tipo de religiosidad, y también los que no pueden adorar a Dios porque están retenidos por diversas circunstancias. Entonces, mis hermanos, hablé también la semana pasada de que en todo este evento de las plagas y todo esto que Dios mostraba su soberanía y su poder. Mostraba que Él estaba por encima de todas las cosas. Él es el Todopoderoso. Y quedó demostrado que aunque los egipcios tenían toda cantidad de dioses, comenzando porque Faraón se consideraba hijo del dios del dios Sol, Ra. Pero cuando vino la oscuridad de los 3 días, ¿qué pasó? No pudo hacer nada. Y en todas las plagas no pudo hacer nada. Porque es Dios el que está sobre todo.
liberar al pueblo de Dios, demostrar la soberanía de Dios, mostrar el poder de Dios, distinguir entre el pueblo de Dios y los egipcios. Mire, ustedes mismos saben, si ustedes han leído esa parte, ustedes saben que el pueblo de Israel estaba ¿dónde? Estaba en la tierra de Gosén. Todas las plagas afectaron a Egipto menos ¿a dónde? A Gosén. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? Hay separación entre el mundo y el pueblo de Dios. Amén. Bueno, entonces, hermanos, vamos a leer. Y les dije también que Dios sacó al pueblo de Israel por medio de ¿quién? De Moisés. Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud. Él envió a Moisés a Egipto a liberar a su pueblo. Y para entrar un poquito en contexto, Dios envió a su Hijo Jesucristo para sacarte a ti de las tinieblas y para sacarte a ti del mundo. Ya nos vamos ubicando. Ahora, lo primero que Dios hace es el rescate de su pueblo. Versículo 3 del 12, que por ahora vamos a estar ahí. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Israel era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido, el pueblo llamado. Pero cuando tú lees esta parte de la palabra en estos capítulos, encontramos mucho la palabra familia. Si bien es cierto, el pueblo de Israel era el pueblo escogido o elegido de Dios, él lo consideraba una familia y lo consideraba por familias. La familia para Dios tiene una importancia muy grande. Dios siempre mira la familia, pero le tengo una noticia que no es muy buena. El enemigo también mira la familia. Mientras Dios mira la familia para bendecirla, Faraón mira la familia para destruirla. ¿Recuerdan ustedes en lo que hablamos la semana pasada que lo primero que Faraón en una ocasión les dijo fue: vayan todos y adoren y hagan sacrificios, pero me dejan ¿a quién? A los niños. Lo importante para Faraón eran los niños. Le digo a iglesia, eso hoy no ha cambiado. Ese decreto del Faraón sigue hoy vigente. Satanás siempre buscará a tus hijos. Satanás siempre estará tras de tus hijos. Por eso es necesario que la familia se una en oración, en alabanza, en oración, en búsqueda de Dios, para rescatar, para decirle al enemigo, como le dijo Faraón. ¿Qué le dijo Moisés a Faraón? No, los niños van con nosotros también. Los niños no te los vamos a dejar. Pero eso lo hace un hombre que tiene, un padre que tiene pantalones espirituales. Y le dice al enemigo: a mis hijos no los tocas. Mis hijos tú no te los vas a llevar ni te vas a quedar con ellos. Pero hoy falta eso. Falta jerarquía en los padres. Y estoy hablándole directamente a los hombres. Cabezas de hogar para pelear por sus hijos. Y decirle a Faraón: no te quedas con nada de lo que Dios me ha dado. Ahora,
El versículo 4 dice, mas si la familia, bueno, fuere pequeña, mire que Dios le dice, busca otra familia y únase con esa familia para que el cordero, de acuerdo a la capacidad, se coman el cordero. No se podía dejar nada, todo tenía que, lo habían consumirlo ese día y debían quemar lo que quedara, no podían dejar nada para el otro día. ¿A usted qué le enseña eso? ¿Qué piensa usted? Por ahí hay una expresión muy popular: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y vamos a ver, hoy es hoy. Porque el Señor les dijo, no van a dejar nada para el otro día. Hoy es la salida de Egipto. No es mañana, ni es el otro mes, ni es cuando deje de llover, ni es cuando no haga sol. Es hoy. Y esta iglesia hoy tiene que entender que es hoy. O cambias, suelta la religiosidad, o no cambias. Pero es hoy. Dios habla. Sí, Dios da oportunidad, pero es que yo no lo sé si me la va a dar otra vez. Él es soberano. A quien quiere le da. A quien quiere llama. Es soberanía de Él. Versículo 11, que es el que más me encanta. Y lo comeréis, hablando del cordero, así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Queridos hermanos, aquí hay algo interesante, mi hermano. Observen cómo tenían que comer la Pascua o comer el cordero esa noche. Partamos de una más. Esa noche era la salida, esa noche. Ya Dios había determinado que esa noche saldría todo el pueblo de Israel de Egipto. Cuando usted lee el capítulo 11, si puede leerlo, está la muerte de los primogénitos. Creo que ahí está la muerte de los primogénitos, sí. Y era ese día. Pero había algo que Dios les dijo al pueblo de Israel. Le dice, ceñidos vuestros lomos. Esa parte lo que significa es preparados, o sea, prepárense, pero con urgencia. Estamos tan dados, ¿no? Si hoy no puedo ir, voy el otro domingo. Si este miércoles no puedo ir, voy el otro miércoles. Si no puedo estar en el ayuno, en otro ayuno será. Si no puedo estar en la vigilia, en otra vigilia será. Sabe que aquí el pueblo de Dios tenía una oportunidad. Era ese día que Dios había determinado, porque se cumplía la profecía de la cual Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 15 versículo 13, y su pueblo estará en Egipto esclavo por 400 años, pero cumplidos estos años, el pueblo de Israel saldrá de Egipto. Y aquí lo que está diciendo el Señor es, se cumplió esta palabra y les dice, van a ceñirse en los lomos. Ceñirse en los lomos, en una palabra castiza de nosotros, es amárrese los pantalones, compadre. Yo sabía que los hombres no iban a decir amén, pero bueno, yo continúo. Póngase los pantalones en el puesto, mi hermano, porque usted no sabe cuándo le toca correr. Imagínese que usted no se los amarre bien y le toque correr. La enredada que se pega y se cae, ¿sí o no? Por eso es que los muchachos hoy no pueden correr. Usted los ve caminando así todo despacio. Prepárese, iglesia. Dios le estaba hablando a Israel, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. Podríamos decir y parafrasear, ¿quién
dice que Cristo no puede venir hoy? ¿Te estás preparado? ¿Estás ceñido tus pantalones espirituales? Acuérdese que la palabra de Dios nos enseña que siempre debemos estar preparados. Amén. ¿Cuántas veces Jesús dijo: preparados, vigilad, orad, estén preparados, porque mi venida nadie la sabe? Y Dios les dijo: es esta noche. No, tampoco les preguntó: oiga, ¿ustedes cuándo quieren salir de Egipto? Muchos hubieran dicho que se quedaban, tanto así que después quisieron volver. Dios no les dijo: ¿ustedes qué opinan? ¿Esperamos que haya buen ambiente, buen clima? ¿Esperamos? ¿O esperamos que se mueran todos los egipcios para salir? Dijo: hoy saldrán de Egipto. La palabra de Dios se cumple en su totalidad. Amén. Se cumple en todos los parámetros de nuestra vida. Ahora, era urgente. Dice: sandalias. Ahí mismo dice: vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. O sea, cuando ellos comieron el cordero, ellos sabían que llegó el momento de salir y que la orden la daría el Señor en un momento, y tenían que tener preparados sus sandalias. Las sandalias aquí, para decir algo, significa acción. Salir de, listos para partir. ¿Cuántos están listos para partir con el Señor? Amén. ¿Cuántos están listos para partir con el Señor? Esta palabra aquí en este contexto es acción. Es una palabra que nos está enseñando, hermanos, que con Dios no es que yo me preparo la otra semana me preparo, o por ahí en un tiempo decido a ver qué voy a hacer. Nuestra vida debe estar día tras día preparados. Amén. Listos para partir. Amén. El Señor no le va a mandar una cartica, usted le va a decir: mire, yo bajo a la tierra a arrebatar la iglesia o a llevarme la iglesia tal día a tal hora. Sorpresa. Cuando el Señor venga, vendrá en un momento sorpresivo. Amén. Es algo que mucha gente no se dará cuenta, o cuando se dé cuenta ya es tarde, porque muchos serán los que Dios quisiera, uno quisiera que nadie se quedara, pero eso es una decisión muy personal de cada uno, si se queda o no se queda, si alaba y adora o no alaba y adora. Entonces, mi hermano, la vida del cristiano es una continua preparación. Por eso el apóstol Pablo, si no estoy mal, en Timoteo, hace un paralelo de nuestra vida cristiana con el soldado, con el deportista, con el atleta, con el campesino, donde lo lleva y le hace el atleta se prepara todos los días. El atleta no deja. Todo el esfuerzo que hacen para llegar a los Olímpicos, por ejemplo, es una preparación intensa y todos los días. El soldado es una persona disciplinada, cumple orden, es obediente. Se sujeta al reglamento, a lo que sea, al superior. El campesino siembra y espera el día de la cosecha, pero en el tiempo cuida de su cultivo, lo abona, lo limpia, le echa agua, a esperar que llegue el tiempo de la cosecha. No puede adelantar ni puede atrasar nada, todo está determinado. La planta que produce a los 6 meses produce. Todo está determinado. El pueblo de Dios es los que a veces quieren ponerle a la palabra de Dios cosas que no dice ni nos está mandando a hacer. Lo que la Biblia dice: sujétate a la palabra, sea obediente a la palabra. Ahora,
La otra que dice es, y vuestro bordón o cayado en nuestra mano. En este contexto, el cayado o el bordón lo usaban para la defensa, que pues usted sabe que habían peligros en el camino, pero también lo usan para apoyarse en cuando van caminando por terrenos difíciles, terrenos hostiles. Nuestro caminar en la vida no es fácil. Nuestro caminar en la vida tiene cosas. Encontramos peligros, situaciones, lo que sea. Por eso aquí les está diciendo al pueblo de Israel, pónganse, cíñanse los lomos, pónganse las sandalias, cojan su callado y estén listos a la orden. Amén. Vamos al versículo. Esta es la forma como Dios rescata, o las instrucciones que Dios da para que el pueblo sea rescatado y salga de Egipto. Vamos al al versículo 21 del 12, estamos en el 12. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Para sacrificar este animal tenía varias cosas, y era este cordero que ellos iban a sacrificar, la carne la comerían y lo demás lo quemarían, pero de eso no debía quedar nada, mi hermano. Todo debía desaparecer ese mismo día. Y ellos no podían dejar nada, ellos se comían todo y estaban listos para la salida. La Pascua, ya les dije, significa liberación y salvación. Y todos sabemos, bueno, más adelante hablaremos de esa parte. Ahora, sacrificaban este cordero, pero eso tenía una otra funcionalidad, y era que la sangre del cordero la recogían en un lebrillo, y con esa sangre, más adelante que dice, con hisopo, que eran unas hierbas, llegaban y la debían colocar en el dintel de su puerta. La colocaban sobre el dintel y sobre los dos postes de la puerta. Eso tenía un significado. Dios había dicho que en la noche, a medianoche, pasaría por Egipto y todo primogénito que moriría. Pero al pueblo de Israel le dijo, necesita una señal, coloque una señal en tu puerta para cuando pase el ángel de la muerte, ¿pase de qué? De largo. Porque la sangre del cordero significaba libertad y significaba no muerte. Porque esa noche el ángel de la muerte, llamémoslo así, murieron todos los primogénitos, tanto de animales como de los hombres, en Egipto murieron todos. Pero dentro del pueblo de Israel no murió ningún primogénito de los que colocaron la sangre en el dintel de la puerta. Hermanos, usted puede hacer un comparativo aquí. Cuando Cristo, el cordero tipificaba a Cristo. El cordero, por eso Juan en 1:29 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero para el pueblo de Israel significaba su liberación, su rescate. La sangre los salvaría de la muerte. Y si tú miras para nuestros tiempos, quien nos rescata y nos salva de la muerte y condenación eterna es el sacrificio ¿de quién? De Cristo. Y Cristo, ahora, la sangre del cordero los libró de la muerte, y a nosotros esta sangre o este sacrificio también nos lava. Y cuando yo hablo de la muerte, estoy hablando ¿de qué? De la condenación eterna.
quien recibe a Cristo no morirá eternamente, sino que vivirá. Ahora, mi hermano, esto también significaba, porque entre la orden que le dio Dios a Moisés, le dijo: dile al pueblo que ponga la sangre en el dintel de la puerta y en los dos postes de los costados. Entonces, esa actitud, ese acto que hizo el pueblo de Israel, eso se llama también fe y obediencia. Porque Moisés le dijo: no, pero ellos habían podido, y el que no la colocara, pues estaba condenado a la muerte. Este acto también significó fe y obediencia en el pueblo de Israel. De lo que hoy hablamos también, de la obediencia y la fe en Cristo Jesús. Obedecemos a la palabra y tenemos fe en que el Señor Jesucristo es el que nos puede liberar de tantas cosas, de tantas situaciones. Es el que nos libera de la condenación eterna a través de ese sacrificio del cual usted y yo estamos hoy gozando. Amén. Estamos alegres y gozosos. ¿No están alegres y gozosos? Amén. Sí. Por eso le digo, entiéndame que aquí y lo que estamos hablando está haciendo referencia a la familia. El cordero lo comían por familia, completico. Y la familia y la sangre también protegería a la familia. Y la sangre también sería señal de que eran o que estaban obedeciendo y tenían fe en la obra salvadora y que ya Dios realmente los sacaría de Egipto. En Egipto, el pueblo de Dios no tenía esperanza. En Egipto, el pueblo de Dios estaba fracasado, estaba arruinado, estaba en escasez. ¿Recuerdan ustedes, después del episodio de los niños, en otra ocasión, Faraón, ¿qué le dice a Moisés? Le dice: vaya, lleven los niños, pero me dejan ¿qué? El ganado, sus crías. Él también se quería quedar con las riquezas, con la economía. Hay cosas claras, hermanos. El enemigo ataca la familia, la economía, la salud. Son tres cosas básicas que ataca. Digamos que son muchas, pero hablemos de tres cosas básicas que ataca el enemigo hoy en día, hoy. Pero por eso nosotros necesitamos estar preparados, los lomos ceñidos, puestas las sandalias, el bordón, el cayado en la mano, para cuando venga el enemigo, hacer lo que hizo Moisés. Moisés, a mí me encanta esa expresión, pastor. Cuando le dijo que le dejara el ganado, las vacas y todo, le dijo: no, en Egipto no se queda ni una pezuña. Eso se llama autoridad. Eso se llama poder. Eso se llama ser un cristiano firme. Y le dice a Satanás: mi economía no la tocas. Amén. Claro que hay que venir aquí primero y hay que decirle a Satanás: no me tocas mi economía. Amén. No te dejaré nada de lo que Dios me ha dado. Tú no te llevarás ni la casa ni el carro, no te llevarás nada, porque lo que tengo Dios me lo dio y aquí se queda conmigo, porque Dios da. Y Él dice en su palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza tras ella. Es que, dale la gloria. Leamos un momentico Hebreos 11:28.
por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Sí ve? ¿Cómo Dios hace diferencia entre el pueblo de Él y el mundo? Para que no los tocase. Dios guarda, Dios protege, Dios no desampara, Dios no abandona. El que abandona a Dios es usted. El que se sale de la cobertura de Dios es usted. El que no pone a Cristo en su casa es usted. El que no tiene a Cristo en su casa es usted. Y por eso entra la enfermedad, por eso entra la ruina, entra la escasez. Porque tu casa no tiene protección. El pueblo de Israel protegió con la sangre del Cordero y usted hoy ha recibido a Cristo y el sacrificio de Cristo te protege y te guarda. Amén. Ahora, mis hermanos, estamos viendo el primer punto que vimos. Dios rescató a su pueblo, ya vimos cómo lo rescató. Ahora el segundo punto que estamos viendo, mediante el sacrificio del Cordero. Voy más adelante para hacer. Ahora, el versículo 41 y 42 del mismo. El 41 dice, y pasados los 430 años, creo que hablé ahorita un poquito de eso, en el mismo día todos los huestes de Jehová salieron de Egipto. Oiga esta palabra, huestes, aquí se refiere a multitudes. Y no se quedó nadie en Egipto del pueblo de Israel, ni los huesos de José, porque hasta los huesos de José se los llevaron. Claro, era una palabra que Dios había dado. No se quedó. Es más adelante, lean ustedes, hermanos, porque a mí me queda muy difícil darlo todo. Más adelante, por ahí mismo en esos pasajes, habla de que con ellos salieron egipcios. Detrás de ellos se fueron gente que no era de Israel. Salieron gente de egipcios que se les pegaron a la bendición. Fueron inteligentes. ¿Cuántos se le pegan a usted por la bendición? ¿Cuántos ven en usted bendición que se le peguen? Los egipcios vieron, los que salieron, dijeron, no, esta gente es bendecida. Esta gente tiene bendición. Y sin contar la pelada que les pegaron. Sí, la noche que iban a salir, ¿qué pidieron los egipcios? Joyas. Y dice que les entregaban, váyanse, del mismo temor de que todos iban a morir, les entregaban alhajas, les entregaban oro, todo lo que tenían. Los egipcios que poseían riquezas quedaron pelados, sin un peso. Y los que eran esclavos salieron con riquezas. Porque, hermano, Dios bendice a su pueblo. Dios le da bendición a su pueblo. Ahora, ¿que usted qué hace con la bendición? Eso sí es otro tema ya. ¿Ustedes recuerdan qué hicieron con todo lo que salieron de Egipto? Lo convirtieron en un becerro, en un ídolo. ¿Culpa del Señor que volvieran a quedar sin nada? No, no es culpa del Señor. El Señor les entregó riquezas, pero no las supieron administrar. En vez de ir al alfolí, hicieron un becerro. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos usarán el dinero para cosas que no son de bendición, pero les cuesta venir al alfolí? Es la realidad. Y el pueblo de Israel salió, pero lo que Dios les dio, no pudieron tenerlo. Y aquí dice en el 41, salieron todos, o sea, no se quedó nadie. Por eso les decía, muchos lo siguieron.
Que la gente de todo este alrededor, de este valle del Jordán, te siga a ti porque ve bendición en ti. Vamos. Allá hay un vecino que va, por allá una iglesia, por ahí en la avenida, cerca donde queda una videría. Yo he visto esa familia bendecida. Yo he visto que esa familia ha comenzado a prosperar y a ser bendecida. Yo he visto a sus hijos bendecidos. Vamos a ver qué dan allá. ¿Qué es lo que reparten allá? Que la gente te siga a ti, en vez de que estén criticándote y diciendo, y eso que son cristianos, que te digan, ese que va allá, va a una iglesia, pero yo lo veo bendecido. Y no digan, ese que va allá, va a una iglesia, pero ahí tiene una lengua. Ay, si usted le escuchara lo que habla. Ah, si usted lo viera dónde se sienta y con quiénes se sienta. Eso, hermano, a mí me llamó la atención eso, que hubo egipcios o gente que no era judía que salió con ellos. Tanto así que en las instrucciones que Dios le da después al pueblo para celebrar las Pascuas, le dice, todo extranjero no podrá comerla, pero si se circuncida, puede entrar y celebrar la Pascua. Necesitaba entrar al pacto, pero no eran excluidos, jamás fueron excluidos los que no eran judíos. Esto mostraba que la Pascua que se estaba celebrando de ellos, que tipificaba a Cristo, era para todos, salvación para todos. Y Jesús murió en la cruz para salvar a toda la humanidad. Amén. 42. Esa noche es noche, de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones, hermanos. Aquí ya le está diciendo al pueblo de Israel la instrucción de que se debía celebrar la Pascua como conmemoración de la salida del pueblo de Egipto. Pero dice que por todas las generaciones, o sea que tenían que transmitirle, y es lo que está diciendo, ahí en esa parte ya lo que dice las instrucciones es que debían, cuando tus hijos le pregunten, porque hay un versículo que dice, cuando los hijos te pregunten, ¿qué es esto, papá? Tú le dirás, esta es la celebración porque conmemoramos la noche de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. A mí me ha llamado siempre la atención, y en este tiempo era todo oral, no había nada escrito todavía. Entonces, mis hermanos, transmitir de generación en generación era oral. Pero aquí, más adelante, ya mucho más adelante en el libro de Jueces, hay una parte que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que dice en el capítulo 2, si no estoy mal, versículo 11 tal vez, y se levantó una generación que no conoció a Dios, ni todas las maravillas, ni todo lo que hacía. Yo no sé si Jueces, vamos a ver si es Jueces 2:11. 2:11 me parece que es. Está ahí, pero no sé, 1:11. No, por ahí está en el capítulo 2 de Jueces. Dice, y no conocieron las maravillas que Dios hizo. Entonces, cuando yo me ponía a mirar las maravillas que Dios hizo, el pueblo de Israel debía comentarle a sus hijos lo que Dios había hecho. Ahí está. ¿Ah? ¿El versículo 10? 2:10. Bueno, vamos, porque de todas formas, pues leámoslo para que podamos entender mejor. 2:10.
Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. O sea, terminó, murió Josué y toda esa generación murió. ¿Y qué pasó? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, se estaba refiriendo a todos estos acontecimientos. Y se levantó una generación. Y se está levantando una generación que no conoce a Dios. Y se está levantando una generación que no conoce a Dios. Porque los padres no están transmitiendo a sus hijos, le hablo a los hombres, no le están transmitiendo a sus hijos la palabra de Dios. No están haciendo en sus casas devocionales, ni le están hablando a sus hijos sobre Dios. El pueblo de Israel pecó ahí en eso. Se levantó una generación, dejaron de decirle, mire, el pueblo fue esclavo. Usted tiene que decirle a su hijo, no le dé pena. Hijo, yo en un pasado fui esto. Pero alabado y glorificado sea Dios que un día me rescató y me libró. Me sacó de las tinieblas, me sacó del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución. Hoy soy libre y yo te puedo decir, hijo, esto es lo que te conviene. Esta es la palabra que salva, que restaura. Amén. Pero tenemos que hablar, tenemos que comunicar. Las cosas de Dios quedaron escritas para nuestra enseñanza, pero no para que tú te las comas enteras, sino para que las comparta, para que las transmitas a tus hijos. Y entonces cuando tus hijos tengan hijos, ellos transmitirán también a sus hijos y tus generaciones serán benditas sobre esta tierra, porque esa es la voluntad de Dios. Alábelo. Versículo 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vuelvo más o menos a tocar lo que ya hablé un poquito. No quedó nadie en Egipto. El propósito de Dios era que todas las familias de Israel salieran de Egipto. Que todas las familias de Israel fueran salvas. Y le tengo una buena noticia, porque esa palabra no ha cambiado. El deseo de Dios, el plan de Dios es que tus hijos y tus generaciones no quede nada en el mundo. Que todos salgan de allá. Que todos sean rescatados como fue rescatado Israel por la mano poderosa del Señor. Creo que no les dijo el nombre, librados por el poder de Dios. Era el título del mensaje hoy, librados por el poder de Dios. No quedó. Dios le arrancó a Faraón todo lo que le tenía retenido. Todo lo que el Faraón había retenido, Dios lo sacó. No quedaron ni los hijos, ni las vacas, ni el ganado, nada quedó en Egipto. Nada de lo que tú tienes le pertenece al mundo. Todo lo que tú tienes es que Dios te lo dio. Y la voluntad y el deseo de Dios es que nada de eso se pierda. Pero es que para eso hay que tener los pantalones amarrados bien, con buena correa, en puro cuero, con buena hebilla y bien ajustados. Porque hay algunos que se ponen la correa, pero la correa les quedan como una bula bula, da vuelta la correa, no la apretan. La correa hay que colocarla y ponérsela a uno que sostenga los pantalones. Por eso, padres,
Cuando se paren frente a sus hijos con amor y cariño, pero con los pantalones bien amarrados, bien ceñidos en los lomos. Y aquí no quedó nada. Entendamos que Dios quiere que nada le dejemos al enemigo. Él no tiene arte ni parte en nuestra vida, hermanos. Él quiere tener lo que usted tiene porque Él no tiene nada. Él quiere tener lo tuyo porque Él, todo lo que Dios da, a Él le causa, como dicen por ahí, envidia. Se siente mal cuando tú recibes una bendición. Tenga cuidado, iglesia, cuando Dios te da una bendición, y lo dije hace 8 días, cuando Dios te dé una bendición, no la ponga de tropiezo. No coja la bendición para decir que no puede, o la bendición se convierte en el obstáculo para venir a adorar a Dios. Porque ya no es Dios, sino la bendición a la cual le tenemos que rendir la adoración y la alabanza. Ojo porque es muy fácil que en medio de la escasez clamemos y le pidamos a Dios. Pero es muy fácil que en medio de la bendición que Dios nos da, esa bendición se convierta en piedra de tropiezo para darle el primer lugar a Dios. Tenga cuidado, iglesia. Ahora, en el capítulo 14 vamos a leer 2 versículos rápidamente que me encantaron. Póngale cuidado lo que dice el capítulo 14 de Éxodo y los versículos 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron y Jehová y Moisés. Y creyeron a Jehová y a Moisés y a su siervo. Pero no tengo tiempo, simplemente digo, hay que analizar bien esto. Observen bien lo que dice la palabra ahí. Pero todos recordemos que después de que estaban en el desierto, ¿qué pasó? Dudaron de Dios, renegaron, dijeron que qué maná que sabía feo, que estaban cansados de comer maná. Y muchas cosas más, hermanos. Y así hay pueblo hoy de Dios. Cuando Dios le da la bendición, creemos, tenemos fe, alabamos, pero ¿tienes la capacidad de retener esa bendición? De que esa bendición no se vaya de las manos, porque si usted analiza el pueblo de Israel, se le fue la bendición de las manos. Acuérdese que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Solo los que nacieron en el desierto entraron en la tierra de Canaán. Por eso es bueno que Dios nos bendiga, pero hasta dónde también sabemos manejar la bendición de Dios. Y el peligro más grande es cuando se convierte la bendición en mi Dios. Así que mi hermano, hoy es el día. Hoy es el día. ¿Para qué? Para que rompas con cadenas, con yugos que te atan, con los cuales Faraón te retiene y no te deja salir a hacer fiesta al Señor y alabar a Dios. Hay Faraón en tu casa, querida iglesia. Me podrán decir que no, pero yo le digo, ore y te darás cuenta que hay Faraón en tu casa. Faraón te retiene y no has podido romper. Ayer Pastor Judith usó una expresión en la reunión de caballeros que me gustó, que el pueblo de Dios hoy tiene todavía mucho molde del mundo. Todavía está el pueblo de Dios muy amoldado con cosas del mundo. Y yo le digo, mi hermano, hoy es el día para que rompas con esa tradición, rompas con esa religiosidad.
Rompas con ese yugo. Rompas con ese yugo de enfermedad que te lleva hace años. ¿Por qué? Porque Faraón te retiene. Porque Faraón no te ha soltado. Y usted piensa que sí, no, Faraón no te ha soltado. Sigues en Egipto. Sigues amando las cosas de Egipto. Y usted como cristiano tiene que romper con esas cosas. Para que Dios pueda orar. Entienda bien, Dios no podía bendecir al pueblo de Israel en Egipto. Porque allí adoraban dioses. Porque allí era una tierra pagana. Dios necesitaba un lugar especial. Esto se habla de posesionamiento. Dios necesitaba sacar a Israel de Egipto para posesionarlo en su reino. Porque es en el reino de Dios donde tú eres bendecido. Y tú fuiste sacado del mundo por el Señor Jesucristo para posesionarlo en su reino. Por lo tanto, tu vida no tiene que ver nada con el mundo, porque ya estás en una posición diferente. La palabra dice que ya no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos ciudadanos, que nuestra ciudadanía no está aquí, sino ¿en dónde? En los cielos. Egipto es muerte. Salir de Egipto es vida. Salir de Egipto es bendición, prosperidad, es seguridad. Porque Dios protegió al pueblo de Israel por la sangre del Cordero. Protegió a las familias, protegió la economía. Y hoy a nosotros nos protege con la sangre que derramó Cristo en la cruz. Con el sacrificio, hoy por ese sacrificio nos bendice, nos guarda, nos protege. Sí, mis hermanos, rompa con la religiosidad. Rompa con las excusas. Ayer hablaba con los caballeros. Y el encuentro en Cimitarra es hombres sin excusa. Que llovió, que llegó mi tía, que llegó mi hermano, que llegó el papa y que llegó no sé quién, mi hermano. Y yo les di el ejemplo de mío, yo lo di el domingo, ¿no? Allá está en la predicación de nosotros. Porque hermano, o le adoramos, o le alabamos, o sigues a Egipto, o sigues siendo retenido por Faraón. Haga un análisis, mi hermano. Nuestra Pascua ya fue crucificada. Primera de Corintios 5, 7. Un momentico rápidamente, ahí miremos Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva ¿qué? Nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por todos. Y el 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebremos. Rompamos. Quitemos. Desliguemos. Yugos. Paradigmas, pensamientos. Dele libertad al Espíritu Santo para que te hable y te muestre la verdad de las cosas. Y puedas adorar y alabar a Dios con todo su corazón y puedas quebrantarte delante del Señor y la gloria de Dios esté sobre su vida siempre. Amén. Póngase en pie, amada iglesia. A los que nos acompañaron en esta transmisión, sean bendecidos
Y solo quiero decirles, si hoy no has recibido a Cristo, es el tiempo de recibir, es hoy. Hoy es el día de recibir a Cristo. Cristo se recibe completico. El cordero lo tenían que comer ¿cómo? Completo. A Cristo no se recibe por partes. A Cristo se recibe completo. Y cuando yo recibo a Cristo completo, yo le debo mi vida a Cristo. Y mi vida debe estar en las manos de Cristo. Y me debo humillar y me debo entregar toda mi vida a Cristo, porque Él me rescató. Así que Dios los bendiga. Ya está el próximo mensaje. Amén.